participante con el dorsal 35, Paulino Calleja, y Diego González con Peugeot 206 XS de Escudería Doña Urraca. Conclusiones, Pau. Bueno, la segunda pasada hemos mejorado bastante, aunque hay mucho margen de mejora, porque ya no tengo el talento que tenía con 20 años, que ya era bastante malo entonces. Y luego mi copiloto muy bien, profesional, un pedazo de campeón, que me ha ido orientando bien por aquellos huecos que había en las cunetas y tal. Y bien, muy bien, muy bien. Hay que mejorar más todavía, pero poco a poco, piano, piano. Diego, impresiones. Viñamos o objetivo a acabar, pues nada, así se fixo. Acabar, hai que seguir correndo, seguir mellorando e nada, adaptarse ao coche. Y ahora necesito una cerveza la más grande posible, por favor. Crítica dos aficionados. Y vamos parados. Estuvo guay. Crónica de las chavalitas, Diego. Estuvo guay. Mogollón. Es mucho de agradecer a la gente que sigue continuando con nosotros, que apuesta por este deporte, porque no es fácil convencer a las personas de que este es un deporte apasionante. Cada vez que se involucran un poco más, miran que realmente es algo que hay que tirar por él, y la verdad que bastante contento, están respondiendo bien. Necesitamos un poquito más de apoyo pues, para hacer una temporada completa, pero bueno, la verdad que no hay quejas.
de tomar por lo menos un par de rallies para estar ahí con calma. Después hay que darle ya. Contra Iván, co ritmo que trae xa de facer 400 km dos rallies de Canarias, pois era moi difícil estar con él. Vamos a intentar nas seguintes carreiras se pode mellorar un pouquiño o coche, porque hai bastante diferencia de potencial. No, I done wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground. La tercera cita del campeonato gallego se disputará los próximos 14 y 15 de mayo en la Eurocidade de Tui-Valenza. A partir de ahí, los Porsches 2010 serán también bridados en Galicia bajo la misma normativa que el Campeonato de España. Una decisión que la Federación Galega de Automovilismo tomaba después de las quejas de varios pilotos debido a la supremacía en cuanto a prestaciones del Porsche de Iván Ares. Una decisión que a fecha de cierre de esta edición provocaba el abandono del campeonato gallego por parte del piloto de Cambre.
8, quedar para derecha 6 corta, 6, 6, 6, 6, 6. Derecha 4 Suzi que patina, 4 Suzi que patina, 40, terno izquierdo 2, teñir 15, ojo muy seguido, derecha 5, corta que se cierra, ojo, se cierra mucho. Villa derecha 6 sobre Rasillo, 75. Uy, ¿qué pasó aquí, chorro? Bloqueos, no marcha. A ver se acollera. No. Me cago na puta, que susto, tío. Vamos, con calma, Este foi moito máis luchado, a mañán estaba Iago con nós, despois eu creo que xa empezou a ver un pouco descolgado e xa non se quiso meter na guerra. A guerra tuvemos Leo e Macías, estuvemos aí co tira floja nos scratch pa roda que nos regala Pirelli, ao final empatamos.